Hola, buenos días. Soy Juan Gaitán. Esto es Inspira México. Hoy tenemos la oportunidad, el agrado de estar en el taller de la maestra Flor Molina, la cual nos va a compartir sus historias inspiradoras sobre su arte. Flor, gracias por recibirnos. Gracias a Inspira México, ¿estoy bien? Sí. Pues al contrario, yo creo que gracias a Inspira México, sobre todo a ti, pues por haberme elegido para hacerme esta entrevista, y yo con gusto pues responderé a tus preguntas. Sí, maestra, para empezar, Flor. Sí, Flor. Amiga Flor, me gustaría que nos comentaras un poquito de tu niñez, de tus orígenes, para que la gente te conozca. Bueno, Flor Molina, en su niñez, primero quiero agradecer a mis ancestras, a la vida, por pertenecer a un núcleo familiar muy humilde, porque mi padre, Gelasio, era un campesino y mi madre pues ama de casa, de campo también. Pero detrás de ellos, desde ahí viene mi inspiración. Gelasio era un hombre muy trabajador, cazaba venado, iba al campo, cazaba iguanas, cangrejos, a la playa. Bueno, en el campo, que ni se diga. Hace unos días le platicaba a mis hijos que mi padre cultivaba arroz en la costa. ¿Cómo lo hacía? No lo sé, pero cultivaba arroz. Siempre su mente yendo más allá, porque bueno, como 14 hermanos, tenía que chambearle duro para darnos de comer, ¿verdad? Yo soy la número 11. Y mi madre, pues una mujer también, ahora sí que mucho más humilde que mi padre, porque mi padre provenía pues de ahí más o menos acomodadito y mi mamá no. Entonces yo me siento orgullosa de partir, de ser de ahí, porque eso fue lo que me trajo ahorita a hacer todo esto que yo hago. Porque yo sabía que tenía que ser alguien en la vida, no sabía quién, qué, no lo tenía claro. Pero hoy me doy cuenta que yo lo que tenía que venir a hacer aquí, mi legado es visibilizar mi raíz, mi etnia, la negritud. Porque mi madre era negra. Yo siempre digo que me hubiese gustado tener mucho más esa racialización. Pero como mi padre no era negro, pues ya me tocó ahí una combinación, pues yo creo que bien, ¿verdad? Claro. Lo acepto de todas maneras, porque de mi pelo estoy muy orgullosa. Y como niña, mi recuerdo que tengo son esas noches oscuras, estrellado el cielo, esas lunas que alumbraban, porque en aquel entonces, cuando yo era muy niña, no había luz eléctrica. Okay. Entonces, eso lo tengo bastante plasmado en mi mente, porque eran quienes alumbraban a mi persona, a mi pensar, a mi niñez. Yo antes decía que yo fui una niña, yo era una niña rara. Voy a decir por qué. Me vine a los 8 años a estudiar la primaria aquí a Cuernavaca y yo veía a las niñas que corrían, yo decía como caballos, ahí, locas, sí. Y yo bien portadita, siempre sentadita, observando. Recuerdo que en la escuela
que estudié en la Hermenegildo Galeana, en la de Amatitlán, había un árbol y me encantaba observar ese árbol, porque seguramente al dejar yo en mi pueblo la vegetación en el campo donde yo nací, era lo que a mí me añoraba. Observaba ese árbol enorme, las raíces, la textura de la corteza, las hojas. Y esas niñas corrían y corrían. O sea, yo no jugaba como ellas. Yo siempre contemplando la naturaleza, el cielo, árboles, plantas. No tuve, y no es algo que yo no lo necesitaba. O sea, jugar. Y bien es cierto, no tuve muñecas cuando niña, tampoco no es algo que me haya hecho problema. Porque ahora sí que retrocediendo un poco en mi pueblo yo veía las estrellas, la luna. Cuando me llevaban al mar, veía el mar. Mi papá pescando, yo mirándolo. O sea, todo eso para mí es una retroalimentación para ahorita hacer todo esto. Ese es mi orgullo. Venir de donde vengo. Ese es mi orgullo, porque gracias a eso yo he trascendido aquí. Soy quien soy. Maestra, pues déjame decirte que los que conocemos tu obra, lo que nos gusta tu obra, se manifiesta este mestizaje que lo has sabido plasmar en tus obras, con tus recuerdos de niñez. Yo creo que todo está en tu mente. Yo creo que debes de tener una mente muy memoria fotográfica, yo diría, que todos esos recuerdos que tú tienes los has mezclado con el arte y sobre todo que has sabido aprovechar eso para ahora estar donde estás y que la gente te reconocemos como una excelente escultora. Que me reconozcan como, sí, una escultora, Flor Molina, para Flor eso, Molina. así como me gusta que me digan Flor. Sí, pero algo muy importante, a principio sí yo hacía mi obra, pero yo me guardaba muchas cosas. No me atrevía yo a decir, me decían, ¿por qué haces esto? No, pues se me viene a la mente. ¿Haces algún boceto? No. Todas las piezas están hechas de abajo hacia arriba y tengo la idea, pero no sé qué es lo que va a salir. Okay. Y muchas cosas me guardaba, por ejemplo, hablar de mis ancestras, de mi etnia. Yo sabía que yo soy afromexicana, pero no tenía todo el conocimiento como tal. Okay. Sigo aprendiendo, pero hace 3 años llegó una sobrina, la maestra, Ana Guadalupe García, González García. Por azares de la vida, su hijo enfermo vino y me decía, tía, hay que pues ver sobre lo afro, usted, su obra está relacionada en eso. Yo le decía, sí, pero aquí se habla de los afros, pero muy poco. En conclusión, ella fue la pionera, quien me jaló para hablar de la afrodescendencia aquí en Morelos. Y de ahí partió a que yo tuviera pues que sacar historias de mis piezas. Y confieso que anteriormente de eso yo padecía mucho dolores de cabeza, porque todo eso ¿Te lo guardabas? Me lo guardaba, porque yo no sabía si decirlo era bueno, o sea, era malo. Pero ahorita a mis 60 años, ¿ya qué me importa ya? Si dicen que estoy loquita, no me importa. No me importa. Al contrario, plasmo más cosas que se me ocurren en el arte. El mar. El mar. ¿Por qué el mar? Porque para mis ancestras el mar era muy importante. Bien es cierto que mis ancestras no tenían pues territorio como tal, porque eran esclavos. A ellos los trajeron
de nuestra madre África como esclavos, encadenados en los pies, en las manos, en las bodegas, los barcos ahí. O sea, no venían pues cómodamente, con hambre, con sed, si acaso les daban agua para que subsistieran. Entonces, ellos veían un caracol y tenían ese deseo de convertirse en caracol y ser libres. Una conchita, y decían, ¿quién fuera una concha? Y que me llevara la corriente. Okay, wow. Y escapar por ahí. Veían peces, lo mismo. Ese deseo de querer ser libre, de querer escapar. Pero había momentos en que por una rendija, un hoyito del barco, veían esas mujeres que les llaman sirenas, esas hermosas sirenas. Pero, ¿es cierto que las veían? Okay. Eso no importa. Pero el hecho de que por ese agujero las veían, despertaban. Porque deseaban morir muchos ahí. Porque sabían que pues a donde los llevaban y tenían que trabajar. Eso les inyectaba vida ver a las sirenas. Era un símbolo de esperanza. Eso me gusta. Yo de momento nunca lo digo qué es, pero siempre la otra persona Es un símbolo de esperanza. lo dice. Era su símbolo de esperanza, las sirenas. En una ocasión, no tiene mucho, hace unos meses, en la Universidad de Notre Dame en Indiana, fui a dar una conferencia y una niña me dice, pero las sirenas no existen. Le dije, bueno, no existen, pero yo dije, con hambre, con sed, Claro. ahí como animalitos, eran delirios. ¿Y de verdad el barco tenía el hoyo? Iban en las bodegas, quién sabe. Y bueno, a fin de cuentas la chica me dijo, no, sí tiene razón. Era la esperanza. Por eso yo hago muchas sirenas. La necesidad de creer en algo. En algo donde estás ya ahí decaído, desvalido, donde dices, ya no quiero vivir. Y de repente ves algo que te llama la atención, abres los ojos, eso es devolverte vida. ¿Sí? Por ahí hay una sirena que está embarazada y me dicen, ¿por qué una sirena embarazada? Porque había una ancestra que iba en el barco. Y lo mismo, ya ella quería morir, se sentía devastada, cansada, dolida. Y de repente ve a la sirena embarazada por una rendija y recuerda que ella estaba embarazada. Ve a la sirena con su manita en su pancita y se toca y dice, yo también tengo un ser en mi vientre. Eso le devolvió la vida. Cuando ella tenía esa, pues de querer morir. Benditas sirenas, bendito mar. Porque mis ancestras no tenían territorio como esclavos que eran. Tenían patrones, pero no territorio. Para ellas, ellas, el mar era de su propiedad. Okay. Y así hay multitud de historia. Flor, ¿y cuándo es cuando tú inicias a hacer obra? Que tú decides ya plasmar tus vivencias, tu sincretismo, tu mestizaje en algo físico, en un arte objeto.
Yo creo que desde el inicio. De momento no me di cuenta, pero pues lo hice. Pero bien es cierto que para yo llegar a quien soy ahorita, pues fui modelo de fotografía, pintura, escultura. Muy bien. Y todavía no hace mucho en una pasarela de... Sí, donde tuve el gusto de verte, que la pasarela estuvo adornada con tus figuras. Exactamente. De nuestra buena amiga Alma Rosa, donde tú modelaste, sí, me acuerdo muy bien. O sea, ahí te acepté porque fue como a retroceder un poco a lo que yo hacía. Sí, claro, colorido el evento. Sí, bastante colorido. Yo fui modelo en el Bellas Artes, SEMA, la universidad, cuando recién iniciaba en la Universidad del Estado la carrera de artes. Y bueno, eso fue para mí como... Yo aprendía, porque me chutaba todas las clases de los maestros, que si el volumen, que si la mano, que yo de repente en muchas cosas yo no estaba de acuerdo. Porque siempre que salía, ya de que terminaba mi sesión, me subía a mi camioncito y empezaba a mirar rostros, manos, según lo que hicieran. Y yo veía que hay quienes las manos son chicas, otros grandes. Y yo decía, ¿por qué el maestro dice que está mal? O sea, que no hay esa simetría. Que si la nariz, que si la oreja. Inconscientemente yo fui estudiando también. Ok. Fui estudiando el cuerpo. Autodidacta fuiste. Sí. Pero llego con el maestro, como modelo Víctor Hugo Núñez. Sí. Mi gran maestro, porque nunca va a dejar de ser mi maestro, soy discípula. Y me gustó lo que él hacía, pero haciendo memoria yo creo que me gustaba cómo eran sus clases, porque no eran tan herméticas de querer hacer a los alumnos como él quería, los dejaba ser libre. Eso he estado haciendo conciencia pues, últimamente, ¿verdad? Y recuerdo que yo con un suspiro dije, ay, cómo me gustaría hacer escultura. Me volteé a ver y me dice, sí, cuando terminen tus 3 horas, te integras. Bueno, fueron las 3 horas más largas de mi vida. Terminaron a las 3 horas y ya me tenía una mesita redonda, una botella, una vela y una copa. Y un caballete y me dice, bueno, vas a dibujar. Le dije, es que yo no quiero dibujar. Yo quiero hacer escultura. Me dice, es que el maestro soy yo, aquí soy yo. Ah, bueno, si es así, pues hice mi dibujito. La botella me quedó flotando, pero dije ya, yo creo que me la va a pasar. Yo lo que me quería era, pues, trabajar la escultura. Y le dije, mi querido maestro, ya terminé. Me dice, ¿ya tan rápido? Me dice, ¿te quedó flotando un poco la botella? Le dije, sí. Pero la corrijo, me dice, no, así déjala, aquí hay unas pinzas y alambre. Eso fue como antes, un poco 2 años antes del 2000. Algo así. Bueno, los años no los capto, aquí se me van. Ahí fue donde yo empecé a hacer. Y mi primera exposición fue en el Borda, esculturas anidadas en mi niñez. Creo que así se llama. Porque él siempre me decía, recuerda tu niñez y en base a eso, ve haciendo tus piezas. Okay. Pasaron, esas piezas las fui trabajando poco a poco, como en 15 años, no sé, no recuerdo.
porque pues yo trabajaba con Víctor Hugo, me contrató después de ir como modelo en esa clase, me contrató como su asistente y ayudante de taller. Muy bien, ¿no? Estuve ahí con él como modelo, como desde mucho antes, como 19, 20 años. Y me dio, para empezar, me daba 2 días a la semana. Después 1, ya después se olvidó. Ya no, eso para trabajar lo mío. Claro, claro. Y después ya no. O sea, está bien, pues yo estaba trabajando, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo me quedaba los sábados a trabajar un poco más de lo mío, cuando terminaba lo de él. Y después retoma otra vez porque no le gustaba que yo me quedara, porque decía que tenía que venir con mis hijos. Y bueno, me dio otra vez un día, pero no era suficiente. Yo me traía las piezas aquí, y aquí según yo trabajaba. Esto no existía, yo vivía aquí en esta de ahí, esa casa tampoco existía. Entonces yo trabajaba a un lado de mi cama, y digo según trabajaba porque así no se puede trabajar el arte, pegadito. O sea, no tenía yo para retirarme y ver pues los volúmenes, claro. O sea, todo lo que se tiene que ver en la escultura. Pero yo le iba agregando, yo sabía que no estaba bien, pero seguía. Y en una ocasión viene mi maestro, porque pasó por mí, porque íbamos a ir a comprar unos materiales. Y le dije, pasa para que veas cómo voy. Y se metió. Y llevaba mucha prisa, eso no se me olvida. Y se sentó en una silla y le puse yo las piezas. Se estuvo más de 1 hora sentado. Y yo decía, ¿qué pasó? O sea, yo estaba, pues, con esa incógnita, Claro, ¿no? claro. Y ya por fin sale y me dice, vámonos. Bueno, pues vámonos. Y después me dice, tal día vamos por todas tus piezas. Le digo, ¿qué es tan mal? Me dice, no, van muy bien, pero no es posible que tengas todas esas donde duermes. Yo le digo, bueno, pues es lo que el espacio que... ¿Con el que cuentas? Me dice, pero está muy bien, te felicito, pero te voy a ayudar. Desocupó en su taller, hizo un espacio y me dijo, aquí vas a trabajar. Y así, después de 10 años, terminé las piezas. Tus primeras piezas. Mis primeras piezas. Que ojalá y después, no sé, puedas hacer alguna toma y eso, Claro, para claro. que... Por supuesto. Y en eso fue Gabriela Dumay, ¿la ubicas? Gaby, claro, por supuesto. Bueno, Excelente promotora cultural. Bueno. Buena amiga Gaby. sí. Pero para eso, yo con un amigo le decía, es que yo quiero exponer en el Jardín Borda. Me decía, Flor, es que ahí llegan los que ya tienen currículo. Tú no has hecho ni una exposición y quieres exponer ahí. Le dije, bueno, es mi deseo. Y que yo lo desea no quiere decir que yo no lo pueda expresar. Exacto. Y llega Gabriela y las ve. Todavía no estaban del todo terminadas. Y me dice, una exposición estaba Marta Quecho. Sí, en paz descanse. Bueno, Paz descanse. ¡Wow! Me pide un catálogo. Mi catálogo fueron fotografías en láser. O sea, la verdad yo no iba a tener para hacer un buen catálogo, ¿verdad? Exacto. En un folder. Se los doy. Luego me dice, bueno, está bien. Pero el día en que hicieron selección, no sé a qué fue a hacer mi maestro ahí. ¿Qué pasó? Que le dijeron, pásale, y vio una de las fotos de mi obra. Y dijo, no quise entrar porque eso me platicó. Me dice, pero estuvo bueno eso de mandar tu catálogo en fotos.
porque estaban dispersas en toda la mesa ahí donde estaban. Dice, eso está muy bien, eso fue muy bueno. Dice, yo sé que lo mandaste porque fue algo de rápido y no tienes para más, pero algo bueno va a salir. Y bueno, y que me dan mi primera exposición, la que te digo. Eso fue en el 2009. Ahí fue donde yo me di a conocer como artista, como escultora, porque me conocía mucha gente, pero como modelo. Pero mi niñez fue quien me llevó a hacer toda esa obra. Flor, ahora que nos cuentas, que nos compartes el tema de tu niñez, tú al ser tu inspiración, tu niñez, esa niña que conoció tanto, la luna, el cielo, el mar, cuando tú haces la obra, ¿te ha ayudado a sanar esa niña interior? ¿Te ha ayudado a sacar esas vivencias, recordar, evocar? ¿Ese es el éxito de tu obra? Pues mi niñez fue muy bonita, dentro de lo que cabe. Te puedes imaginar el campo, entre los chivos, chivas, gallinas, caballos. Bueno, algo inmenso, entre palmeras. Mi papá tenía una palmera enorme que él plantó. Como 600 palmas. Wow. ¿Palmas reales? Palmas reales de coco, porque mi papá vendía la copra que le decían. Entonces, yo creo que eso me dio esa fuerza para mi obra, esas vivencias, esos recuerdos, entre tantas gallinas. Y de repente yo veía las iguanas, mi papá cazaba iguanas, claro, pero de repente yo las veía y decía, mira, hay una iguana verde. Eso es retroalimentación para el alma y para mi ser como artista. Yo no hacía dimensión de todo esto. Mi maestro, él sí. Él siempre me dijo, vas a ser una gran artista. Vas a dar clases, talleres en la Universidad del Estado. Y tú vas a dar en tu taller clases. Esa niña me decía que sacaste en todo esto. Hay más después de niña. Yo no sabía cuál era ese más. No sabía. En ese momento lo que sí sabía es que yo había sido muy afortunada en haber sido una niña del campo. Una niña feliz. Una niña feliz. Con mi guía de las estrellas. Con esas luciérnagas que yo admiraba por la noche. Porque había momentos en que no había luna. Y estaba oscura la noche, pero había muchas luciérnagas. ¡Qué belleza! Fíjate, por eso yo decía que era una niña rara. Pero no, yo fui una niña muy especial. Y quizá como artista, muy especial también. Porque no me gusta que me digan, o sea, los alumnos sí me dicen maestra, o sea, inevitable. Pero así, conversando con personas, yo soy Flor. Flor. Así es. También me gustaría preguntarte, que nos compartieras, dentro de, ya ahora como una reconocida escultora, ¿cuál ha sido una de tus mejores experiencias?
Como artista, como artista? sigo teniendo experiencias buenas, malas. Mi experiencia es que como artista negra cuesta trascender. Cuesta, pues, ir más allá de lo que uno quiere. Porque querramos o no, la gente es racista. Atraen a la gente güerita, de ojos de color. Y no es que quizá su obra de ella sea mala, buena, eso no importa. Eso no me toca a mí juzgarlo. Pero sí, yo he visto en muchos sexenios, sobre todo aquí en Morelos, donde he hecho toda mi vida, porque llegué aquí a los 8 años, ahorita tengo 60 años, o sea que tengo aquí 52 años, son más morelenses. Como hay un término político que decimos que soy afromorelense. O sea, no es un término, digo, es político porque no está dentro de los estatutos de la Constitución, ni nada de eso. Sí, soy aquí de Morelos. O sea, sí que me ha costado. Sí que cuesta. ¿Y crees que ahora eso ha cambiado un poco con los nuevos gobiernos? Estamos en eso de que cambie. Pero yo creo que como que cambiado, no. Estamos en el intento. Okay. Es difícil para que cambie, te voy a decir por qué. Porque así conviene a los políticos. Porque pasada hubo usurpaciones. Afrodescendientes, indígenas, mayores, jóvenes, discapacitados. Claro. Entonces, voy a decir algo que siempre me ha jodido, porque estuvimos siguiendo a INPEPAC, los grupos vulnerables, los afrodescendientes. Y cuando uno desconoce de algo, te toman el pelo. Tienen a uno como estúpido. Uno pidiendo cosas, diciendo, sí, yo quiero esto y yo quiero lo otro. Y a fin de cuentas te das cuenta que INPEPAC no tiene nada que ver en eso. Pero INPEPAC cumple teniendo allá los afrodescendientes, que como para la la autoascripción, por la discriminación que hay. Y no tiene nada que ver en eso. Para eso hay que ir con el INAH y bueno, es un proceso. Un proceso totalmente burocrático. Pero uno ahí está, haciéndoles el caldo gordo. O sea, digo al caldo gordo porque ellos están trabajando, hacen su trabajo. ¿Y todo para qué? ¿Qué pasó ahorita? Quedaron los que tenían que quedar, los que ellos dijeron. Entonces, ¿crees tú que hemos logrado? Lo que se ha logrado es que sí, la gobernadora que tenemos actualmente sí nos ha pues nos ha tomado en cuenta, anduvimos ahí. Claro. No porque fuéramos porque nadie de las que andábamos, estábamos en los CAPS, tenemos un puesto, que es Fabiola Meléndez, que está en la universidad, Ana Guadalupe González, tu servidora. Anduvimos con la gobernadora. A mí como tal no me interesaba porque yo desconozco, yo no soy abogada. O sea, para quedar, porque está el IMIPI. Bueno. Instituto Mexicano de los Pueblos Indígenas. Algo así, IMIPI.
¿no? Algo así Sí, es. sí, sí, sí. Bueno, pero no quedó alguien que no es mexicana, responsable de los afrodescendientes, porque la Adelaida ya es indígena. Digo, bueno, está bien, los indígenas nos llevan la ventaja, porque ellos ya llevan más tiempo, ellos tienen territorio, porque nosotros no tenemos territorio, estamos dispersos. Y los indígenas tienen territorio. Está bien, la responsable es Adelaida. Pero en los afrodescendientes quedó alguien que no es mexicana. Entonces tú dirás, Híjole. ¿será bueno eso? Yo digo que tendría que haber congruencia para que alguien esté, que sea de ustedes mismos. Pero no es así. Es alguien que cree que no tiene ni idea lo que hay atrás de todo eso. Porque para que se logre todo eso, se tiene que ver lo de la reforma. Y yo ya me cansé. Porque anduvimos en municipios, Iztoluca, Tlayacapa, todo eso por allá. No, es cansado. Sí, me imagino. Y no terminamos, no lo logramos. Falta poco ahorita, pero hay que visitar otros municipios. Okay. Entonces, está estancado. No hemos logrado. No hemos logrado como tal. Pues ojalá y se aprueben las reformas y todo sea para bien de los afrodescendientes que están en Morelos. Pues ahorita lo que queremos es que los que quedaron nos apoyen. Pero es complicado porque no hay el conocimiento. Fíjate que saliéndome un poquito de esto, es que lo de la afrodescendencia está medio complicado, bastante complicado. Fuimos a Acapulco con Ana, porque siempre andamos casi por ver otras cosas más, por conocer, hacer una encuesta por parte de una asociación que fue la que me llevó a Notre Dame, a la universidad. Okay. Y le decíamos en la encuesta, ¿es usted afromexicano? Decían, no, yo no soy de África. Y yo así como que, ¿no se supone que en Guerrero está, bueno, ¿es usted afrodescendiente? No, yo soy costeño. O sea, falta mucha visibilización, mucha información. ¿Cuándo va a pasar eso? Lo que sí tengo claro es que yo ahorita tengo esa esperanza de que con mi obra quede algo con esta nueva gobernadora que visibilice la raíz afrodescendiente. Claro. ¿Qué piensa? Y eso no lo sé. Que tu obra sea el medio para sensibilizar. Sí. ¿Y en cuántas exposiciones has participado? Ups, ahora sí que, ups. Pues no tengo el conteo como tal, pero sobre todo colectivas, muchas. Ok, muy bien. Individuales, pues también, las suficientes aquí en Morelos. Porque soy honesta, no he llegado ni a la Ciudad de México. Es complicado, sobre todo cuando son esculturas. Okay. Me las minimizan, caray, por ser barro. Las galerías, que yo dijera, bueno, estoy exponiendo en una galería, no quieren el barro. Algo que es milenario, algo que tiene fuerza. Que vibra, que es... Barro, agua. Los elementos, tierra, claro. Fuego, aire. Porque así como el aire aquí nos destruye, con una burbujita que quede en alguna pieza en el horno, pierdes la pieza, estalla. Tienes que compactar bien. Y no tiene el valor
como el bronce. Pero espero llegar ahora con esta nueva administración. Ojalá y sí. Flor, yo te oigo hablar, es algo emocionante. Yo me considero un poquito gastrónomo. Me gustaría, si tú en esa etapa de tu niñez, cuéntame algo de los platillos que hacía tu mami, con los que tú hacías. Me imagino que tú también tienes muy buen sazón. Guerrero es uno de los estados en la República que tiene tantos municipios con varias etnias que siempre, igual que Oaxaca, igual que Chiapas, las cocineras tradicionales, su cocina de humo es una delicia. Cuéntame eso, me encantaría saber. Mi mami, esos tamales de armadillo. Wow. Mis hijos, ya hasta el más grande tiene 35 años, pero ellos también los disfrutaron. Les decía a mi mamá que eran de puerco. Okay. Yo creo para que no, ya después les decía, no había ningún problema, pero esos tamales de armadillo, iguana, Okay. caldito de iguana, mole de la iguana verde, Okay. Wow. con la hoja santa. ¡Qué delicia! ¿Y a ti te gusta cocinar? Me gusta, aunque ya no lo hago casi. Porque mis hijos fueron unos afortunados, porque siempre les cociné, aunque yo trabajaba, me iba, era comida, o sea, no comía comida, cuando comían pizza era porque eran antojos, que yo estaba aquí. Claro. Pero siempre tenían comida casera. Esos tamales de hojas de plátano. Uf, ¡Qué delicia! Ya me está dando. a mí también. El chilate, que es de la costa, Claro. con cacao, de agua, con leche. Refrescante. Sí. Así es. Mi mamá, de principio no tenía mi papá ninguna vaquita y nos hacía leche del coco. Molía el coco muy bien y lo colaba y nos daba, nos decía que era leche. Okay. Ya pasada de los años nos dimos cuenta que era Coco. así es. Nos preparaba ya después con la leche hervida de la vaca, la tortilla, las hacía gorditas, se las echaba adentro y con la mano la deshacía. De eso me acuerdo Muy también. bien. Qué rico. Cambiando un poquito de tema, más o menos, yo sé que depende del tamaño, ¿cuánto te tardas en cada obra? ¿No tienes o sea, es conforme te vaya llegando la inspiración, lo vas plasmando? ¿O tienes, decir, o depende del tamaño, es el horneado, la técnica? Más bien depende del tiempo que tenga. Ok. Porque aunque ahorita ya no doy talleres aquí, pero yo llegué a tener aquí 6, 8 personas. Y en la universidad siempre he ido 2 días, no tengo muchas horas. Entonces de ahí depende. Tengo la idea, pero yo no sé, esto yo no lo tenía visto, ni esto, o sea, nada de esto. En el momento va surgiendo. Y si, por ejemplo, ¿cuánto me puedo tardar? ¿1 mes? Ok. Me dicen es poco tiempo para una de estas. Una como esa, 1 mes, 2 meses. Es que no trabajo todo el día, porque además ahorita con el activismo de lo ando Claro, en todos lados. En todos lados, entonces regreso y un rato. Aquí lo que a mí me ha ayudado es la técnica. Ok. Es algo donde los maestros te dicen, cúbrela con un trapo mojado y guárdala. Si lo cubres y al otro día abajo,
y no le puedes avanzar porque está húmedo, y más si llueve. Ok. Si tú ves mucha producción ahorita en mi obra, que pareciera que es de toda mi vida, es porque encontré mi propia técnica. Ok. Y no usar el trapo húmedo. Nada más con bolsa las voy cubriendo. O cubro lo que ya se endureció, no se secó, porque puede endurecerse, pero sigue estando húmedo. O sea, lo cubro y dejo descubierto, destapado, abierta la parte que le agregué. Muy bien. Entonces se endurece. Otra vez le agrego. Yo creo que si no trabajara y nada de eso, estaría el jardín lleno. Ok. Flor, y ahora que tienes clases, ¿has tenido la grata experiencia que alguno de tus alumnos haga cosas parecidas a ti, le ha servido, tú has sido su inspiración? Sí, tuve una alumna, Marta Dávalos, que incluso ella expuso en el Museo de Arte Indígena. No recuerdo de cuántos años, pero sí, porque ella pintaba antes, llegó conmigo y sí hacía cosas con lunas y eso, que le inspiró, o sea, sí. De hecho, en pandemia algunos chicos venían y yo aquí les mostraba la técnica para que hicieran su pieza y el ver les daba ideas, les inspiraba. Ok. Sí, pero yo no tengo ningún problema. No. Flor, y por ejemplo, ¿alguno de tus hijos le gusta escultura? ¿Heredó esas manos, esos dones que tú tienes en el arte? No. Mi hija pinta. Tiene habilidades en las manos para la pintura, manualidades, o sea, pero lo que es el barro, es que al barro le temen mucho. Pocos artistas también lo trabajan, porque hay que saberle, hay que amarlo, hay que acariciarlo, hay que hacerse uno con el barro. Porque bien te digo, una pieza completa de esa dimensión la puedes perder si tú no compactas bien. Si no tienes la comunión con los elementos y con el barro. Entonces hay que abrazar al barro, hay que dejarse guiar a la vez. Es que nosotros, como al menos yo, no lo dirijo. A mí me dirige el barro. O sea, es su voluntad de él. Porque él me dice, hazle para acá, pues agrégale esto y yo le agrego. Y a veces corto, quito. ¿Por qué? Porque así me lo está indicando. No tenemos que... O sea, hay que hablarle bonito. Ok. Flor, ¿y has tratado de trabajar algo que no sea el barro, tal vez el bronce? Tengo bronces. La cerámica. Mira, la cerámica se dice que es similar al barro, pero hay una gran diferencia entre la cerámica y el barro. Si es vaciado, obviamente puedes hacer vaciados de piezas grandes, que son con moldes. Pero si son trabajos manuales, la cerámica te lleva a hacer cosas pequeñas, o sea, chiquitas. Con pasta cerámica no puedes hacer esto, no puedes hacer eso, no te lo permite, porque se seca más rápido, no tiene la estructura para soportar. Eso es la diferencia de la cerámica. Y por tal razón, yo la cerámica no la trabajo, porque a mí me gusta más volúmenes. A mí me gusta terminar cansada, agotada, que es lo que me provoca este material, el barro. Y el barro tiene también pasta cerámica. O sea, a veces le llaman
arcilla rústica, o sea, los nombres que le quieran dar de fifí, por decirlo. Ok. Pero en realidad es lo mismo porque va al fuego. Ok. Flor, y por ejemplo, ese barro que tanto nos cuentas, que es como tu conducto para hacer estas obras, ¿de dónde lo traen? Sigue habiendo, porque ves que ha habido casos que luego se escasea. Cuéntanos un poquito lo que es el barro, o sea, ese barro del que tú nos... Bueno, mira, el barro que yo uso, Okay. lo mando a comprar a la Ciudad de México. Pues ya está industrializado, porque ya viene en polvito y todo bien padre, ¿no? Si yo me voy a Tlayacapa, me mandan ahí a un cerro, tengo yo que cavar, envasar, yo no he ido, en una ocasión quería ir y me dijeron, no entra el carro hasta allá, tienes tú que acarrearlo a tu coche. Y yo dije, no. O sea, y sería como hacer pruebas, porque sé que es bueno, Claro. pero no sé si aguantaría para hacer todo esto. Okay. Entonces yo lo mando a traer a la Ciudad de México, lo otro, porque tiene periódico molido, fibra sintética, pasta de baja, pasta de alta y las zacatecas y bentonitas, 6 ingredientes. Exacto. Ok. O sea, es bastante manejable y eso es lo que me he ayudado en la universidad a que mis talleres pues sean buenos. Y eso es lo que me ha, creo yo, llevado a que sea yo buena maestra. ¿Y por qué? Yo lo digo yo que soy buena. ¿Por qué? Porque hay resultados que a mí me satisfacen. Ok. Pero además, otra cualidad es que pues yo trabajo la escultura. Porque a veces hay maestros que no hacen escultura. ¿Cómo es posible que den una clase de escultura si no haces escultura? Exacto. Y por ejemplo, yo estoy fascinado con todo lo que he visto en tu taller. Veo que ahora también has innovado cosas como el bronce. Veo que estás haciendo anillos. Para comer. No, a mí, por ejemplo, me encantaría ver algo, pues, no sé, unos mezcaleros, unos platos, unos vasos, no sé. ¿Te has animado a hacer eso o todavía no experimentas en este tipo de arte objeto para la cocina? Por decirlo así. Un frutero ya he vendido, eso sí he hecho. A veces sobre pedidos, por ejemplo, en una ocasión me pidieron se me fue, que para Navidad ¿cómo se llaman? José, María, el nacimiento. Okay. No es algo que yo hubiese querido hacer, ¿verdad? Le dije, ok, te lo voy a hacer, pero me dejas que yo... Claro, a tu estilo. Sí, me dejó. Y quedé satisfecha. Es una manera de, pues, un dinerito que entre más, claro, ¿verdad? Por supuesto. Pero platos, a lo mejor sí, pero con un diseño de mi obra podría ser. Porque no le veo sentido a un platito. No, claro. No me hace... Sí. Flor, yo creo que ya a mí me da curiosidad y te voy a preguntar esto. Tú que eres hablas del cielo, de los astros, ¿tiene alguna relación, por ejemplo, en luna llena es cuando más te inspiras, trabajas en luna creciente, no sé, a lo mejor cuando hay cierto eclipse te motivas? Esas influencias que tú vistes de niña, la luna, las estrellas, el mar, ¿te has dado cuenta si tiene algo influye en tu creatividad o no tiene que ver? No me he percatado como tal de poner toda la atención, pero yo creo que sí. Yo estoy seguro. Sí, porque yo cuando veo esa luna así que está naranja, es como que
mi vista se agudiza más. Uso lentes, pero yo ahorita no traigo, ¿verdad? Casi no me gusta. Pero sí, porque hay momentos en que puedo leer algo y hay momentos en que no. Entonces son esas lunas. Porque además las lunas, las estrellas, para mis ancestras eran muy importantes. Claro. Hice un trío, 3, 4, entre las que están allá, que todas las piezas que aún no quemo, y esta, ellas tienen una conversación en que una de ellas dice que la mayora podría ser la mamá, la abuelita, o sea, la persona adulta, pero en la ancestralidad se dicen mayora. Okay. ¿Como la matriarca? O la jefa, la jefa, claro. Ajá, Okay. o una persona de experiencia, Okay, que iba a escapar y les dijo: guíense por las estrellas, no paren, toda la noche caminen hasta que no vean ya la estrella, porque hay una que las va a seguir y esa es la que las va a estar guiando. Y sí, agarraron camino. La señora obviamente no se fue porque ella sabía que no tenía ya la energía. O yo quiero creer que en su momento, cuando quiso escapar, no tuvo una aliciente, o sea, un motivo, un porqué que la guiara. Entonces les explicó ahí a las ancestras, que eran 4 o 5, que se guiaran por las estrellas. Y caminaron y de repente veían nada más una estrella. okay. Y caminaron. ¿Hasta cuándo crees tú que dejó de ver la estrella? Hasta que la encontraron. Hasta que amaneció. Ah, ok. Hasta que amaneció. Porque ya con la luz del día ya no se ven las estrellas. Entonces, el tener un objetivo de decir, las estrellas te guían, pero hay una que te va a guiar. Y no pares hasta que ya la dejes de ver. Cuando la dejes de ver es porque ya llegaste a tu camino. Ok. Flor, ahorita que nos estás contando todo esto, una pregunta más. Las que quieras, yo tengo todo. Eres tan elocuente, creo que lo que me estás contando, a mí, a la producción, creo que nos ha viajado. Nos recuerda historias desde tal vez la Estrella de Belén, que yo a los Reyes Magos. Eso que tú dices del mar, es como cuando la gente en la vieja Habana está en el mar o en el malecón de Veracruz y ven el mar y representa la libertad, la esperanza. Todo eso a imaginación que tienes, no has escrito, no haces poesía. Creo que serías una excelente escritora con esa imaginación que tienes. En eso estoy en ese proceso, porque temo que se me olvide cada pieza, su relato. Pero hay algo que tú no me has preguntado y no ha salido, bueno, no se ha llegado de dónde salen esas historias. Okay. Tiempo atrás yo decía que eran sueños. Y aún así lo pensaba para decirlo, porque iban a decir que estaba loquita, ¿verdad? Bueno, después yo lo manejaba, que son conversatorios que tengo con mis ancestras, ancestros y ancestres, porque hay de todo ahí. Así es. Pero mi mente ha trabajado tanto que me he dado cuenta, ok, sí estoy en esos conversatorios, pero yo no participo como tal.
Yo estoy nada más de oyente. Ok, aprendiendo. Escuchando, aprendiendo. ¿Qué es lo que se me queda en ese y para plasmarlo? Entonces yo estoy muy agradecida con mis ancestras porque me permiten estar en sus conversatorios y ellas son quienes me dicen qué es lo que se me tiene que... Porque a veces soñamos y se nos olvidan. Y a veces dices, me quiero acordar, soñé esto y nomás, ¿no? O no te quieres acordar lo que soñaste. Depende de lo que sea, exactamente. Entonces yo sí digo, son ellas quien me permite. Okay, que guías. Sí, son mis guías. Y entre ellas, esas ancestras, están mis padres, obviamente. Okay. Porque, ¿cómo es posible que retenga tanto para plasmarlo y luego decir la historia? Yo misma me sorprendo. Y hace rato lo decía, yo padecía muchísimo. Y si no, en alguna ocasión lo dije, de dolor de cabeza. De tanta información que yo no decía. Por ejemplo, esto de las ancestras, de la luna y eso. Yo me detenía todo eso a decirlo. Me lo guardaba. Y me venían y me preguntaban, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué en círculo? ¿Por qué así se me ocurrió? Pero no, hay un porqué. Pero no me atrevía a decirlo. Pero ahora todo eso... Te ha liberado. Me ha liberado. Y ahora sí que adiós dolores de cabeza, ¿sí? Sí, claro. He fluido. Bendita libertad. Bendita libertad. Y esto ahorita, muchas gracias a Inspira México, si se llama así, ¿verdad? Así es, Flor. Gracias, porque es una manera de sacarlo, decir. Y que mira, que no me tienes frente ahí en cada pieza, porque cuando me pongo frente a la pieza, digo, esta pieza es esto y esto y esto, esta otra es esto y esto. Se te manifiesta cada pieza. Sí, exactamente. Sí. Entonces yo he fluido y me siento aún así con más libertad de hacer, de plasmar, de construir. Pero lo que no tengo es tiempo también. Y de escribir, sí, y ya pasó por mi mente, dije, sí, necesito tener una imagen de cada pieza y escribir. Flor, me gustaría que si nos pudieras describir esta escultura tuya, ¿qué representa? Representa un diálogo de una de mis ancestras que iban en el barco, hambrientas, sedientas, ya para querer, pues no querer ya seguir viviendo. Pero entre ellas comentaron, una de ellas dice, veo una sirena muy bonita. Es tan hermosa que en su pelo brillan, sí, muchas como lunas, sí son lunas, brillan. Pero la cola de la sirena es hermosa, porque son dos aves. Ok, wow. Pero es como nosotras a la vez. Trae un turbante, un trapo amarrado en la cabeza. Algo extraño en la frente, pero se ve muy bonita. Ese diálogo entre tanta desvalío de no tener ánimos ya, las despierta. Claro. A todas. Y empieza el diálogo y empieza otra que no está aquí y dice, yo veo esto, yo veo... Sí, una motivación colectiva. Una motivación colectiva. Muy bien. Amadas y benditas sirenas,
la esperanza de mis ancestras. Ay, esta pieza para mí todas son importantes, pero es más importante porque es una ancestra que es mi madre. A ella se la dediqué. ¿Y por qué tiene el pez en la cabeza? Porque mi madre fue una mujer muy generosa para con la vida, con las personas. Y mi madre era una persona muy alegre, pero también religiosa. Y dentro de su religión, ella, no sé, curaba de espantos y eso. Y esa fue la manera que yo encontré como para plasmar a mi gran ancestra. Por eso esta pieza se llama Homenaje a mi madre. Y el mar siempre presente conmigo. Y este es un rosario a mi interpretación del mar. Homenaje a mi madre. Con mucho cariño para mi madre. Yo no soy tan conocedor de arte, me gusta, he aprendido de personas como Pero si tú. te gusta el arte que yo hago, es conocedor, es lo mejor. Claro, fíjate que yo ahorita que estoy aquí viendo tu obra, a mí me encantaría hacer como una obra de teatro con tus máscaras, así, ya sabes. A mí me gusta mucho el surrealismo. Yo soy muy fan de Leonora y de Remedios. La verdad es que tú no le pides nada a ellas del tema. Para mí tu obra es surrealista. Y sí, la verdad me imagino una obra de teatro como escenografía, tus esculturas, es una maravilla. Pero bueno, yo creo, Flor, si quieres comentarnos para que la gente sepa si estás abierta a dar talleres, si nos compartes tus redes sociales, para que la gente que esté interesada en venir a conocer tu taller, tal vez adquirir una obra o tomar un taller, que nos digas dónde se te puede localizar. Pues desean tomar o no tomar el taller, porque pueden venir nada más a visitar, conocer mi obra. www.flormolina.com, mi página. Flor@flormolina, no, ya se me hizo lío, como no me mando correos. flor@flormolina.com. Mi teléfono 777-220-4685. Yo creo que funciona mejor el teléfono. Un WhatsApp que te manden. Sí, eso por si es lo estás mejor. ocupada o en clase. Porque los correos, tardo para contestarlos. Entonces son más seguros, pues, los WhatsApp. Ok. Flor, no me queda nada más que agradecerte este viaje que nos hiciste a través de tu obra, y sobre todo los que somos muy amantes de los usos y costumbres. A mí me encantó. Créeme que aprendí mucho, me voy con una experiencia y créeme que estoy seguro que ese legado por el que tú estás luchando, por el que quieres, se va a conseguir en un futuro. Te deseo mucho éxito y gracias. Gracias a ti, a todos, y cuando gusten, yo sé que hay más de mí todavía. No, podemos hacer la segunda sin problema. Hay más todavía, pero a veces cuando uno no se conoce muy bien, como que cuesta sacar. Pero yo estoy abierta. Muy bien. Para que visiten, aunque no compren obra, no importa. Y que pregunten sobre todo, para Sí. aprender.
Exactamente. Así es. Y gracias. No, bueno, gracias. Gracias. Gracias, gracias.